próximo domingo. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados, quiero compartir con ustedes una palabra, un mensaje de la palabra de Dios que hemos titulado Un descuido. Un descuido. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Cuando tenga la cita bíblica, por favor, diga amén. Dice así la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad,
pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Es decir, se cumplió lo que David quería, ¿verdad? Ok. Se cumplió lo que David quería. El resto del pasaje bíblico nos dice que la mujer quedó embarazada y entonces David quiso tenerla con él. El versículo 27 dice, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David había cometido un terrible pecado, un pecado que jaló a otro pecado y terminó en una cadena de pecados, comprometido, enlazado en una secuencia pecaminosa, destruyendo hogares, matando personas y con un pecado oculto, con un pecado completamente en silencio, callado. Así pasaron 2 años y David calladito, como si nada hubiera hecho, como si nada hubiera pasado. Entonces pasaron 2 años y Dios ve que David, así como está condenado por el pecado. Y entonces Dios decide, voy a restaurarlo, voy a ayudarlo, porque pareciera que David mismo no se ama, pareciera que David no se ama a sí mismo. Sabe que cometió terribles pecados y no es capaz de confesarlo. Entonces Dios dice, yo lo voy a ayudar, y la mejor manera de ayudarlo es confrontándolo, es diciéndolo, rey, tú estás en pecado. Pero como en ese momento, desde el aspecto cultural, social, político, usted no podía entrar a donde el rey y decirle, rey, tú eres un pecador, bandido, sinvergüenza. Le cortaban la cabeza. Entonces Dios le habla a un profeta llamado Natán. Y el profeta Natán tiene que observar, tiene que mirar, tiene que ver de qué manera se acerca al rey, porque el rey era una autoridad. En pecado, pero era una autoridad. Entonces el profeta Natán tiene que mirar cómo se acerca al rey para confrontarlo y decirle, rey, tú estás en pecado. Entonces el profeta Natán arma una historia, arma una parábola y va donde el rey a contarle la historia. Y le dice lo siguiente en el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Ya usted sabe que Natán es el profeta. Y viniendo a él, le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Aquí el profeta Natán ya está marcando algunas pautas. El hombre rico viene a ser David, el rey. Y el hombre pobre es el muerto, Urías Eteo, a quien David mandó a matar, a quien ordenó lo pusieran al frente de la batalla para que muriera, marido de Betsabé. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. Es decir, David como rey tenía las mujeres que quisiera, pero Urías solo tenía su esposa. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado,
y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y quiero que atienda mucho esto. Y vino uno de camino al hombre rico. Es decir, vino un caminante, diga caminante. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Lo que David no sabía o no estaba entendiendo es que ese hombre rico era él. Entonces dijo Natán a David, versículo 7, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El resto del pasaje nos dice que David ayunó, David oró, pero el niño murió. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, ¿qué más podemos pedir si no es tu presencia? En tu presencia hay plenitud de gozo. La Biblia dice que hay delicias a tu diestra. Señor, en esta mañana nos has dado la oportunidad de adorarte, de bendecirte, de exaltarte, de glorificarte. Señor, y ahora nos concedes el privilegio de oír tu voz, de escuchar tu buen consejo. Habla a tu pueblo, que estamos hambrientos de tu palabra. Estamos, Señor, deseosos de oírte, de escucharte. Bendícenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Se confunde la mente de la bruja, de la hechicera, de la agorera, de la pitonisa. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu contrario. La sangre de Jesús tiene poder. Señor, gracias, porque cubiertos con tu sangre, sangre preciosa carmesí que derramaste en el Calvario, que hoy nos está cubriendo de la coronilla de la cabeza a la planta de los pies. Bajo esa cobertura hoy predicamos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
y amén. Este pasaje de segundo libro de Samuel, capítulos 11, 12 y los siguientes, porque cuando David dice, cuando él se enoja, cuando se enciende en el furor y dice, debe pagar con 4 tantos, el profeta Natán declara 4 cosas contra él. Y tal cual las 4 cosas se cumplen en la vida de David en los capítulos siguientes. Cuando lea el capítulo 11 de segundo libro de Samuel, lea también el 12, lea el 13, lea el 14, lea el 15, lea el 16. ¿Se fueron ya? Gloria a Dios. Muy bien. Estos 2 capítulos en particular, el capítulo 11 y el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, representan uno de los pasajes más fuertes que hay en las Sagradas Escrituras y sobre todo en la vida del rey David. Nos muestra nada más y nada menos que a un hombre que la Biblia lo titula como un hombre conforme al corazón de Dios. En primer libro de Samuel 13:14 y en Hechos 13:22, la Biblia lo demarca así. Lo demarca como David es un hombre conforme al corazón de Dios. Pero estos capítulos nos revelan la fragilidad, la humanidad de este personaje. También nos muestran su caída y la forma en que Dios decide confrontarlo para poder restaurarlo. Este pasaje a los predicadores no les gusta mucho predicarlo. A muchos predicadores les gusta predicar más sobre los salmos de David, sobre la pelea de David contra Goliat, o incluso sobre el reinado de David. Pero a mí me gusta predicar es esto, porque aquí es donde vemos la humanidad y la fragilidad del ser humano. No importa lo importante que sea, lo ungido que esté, los dones que tenga, la prosperidad que haya alcanzado, seguimos siendo carne, humanos comunes y corrientes. Pero aquí en estos capítulos encontramos una enseñanza poderosa que revela cómo alguien puede caer. Alguien que está en lo más alto puede venir a lo más bajo si descuida su santidad, si descuida su consagración, si descuida su comunión con Dios. Nos muestra cómo tan solo un pequeño descuido puede cambiar la vida de un cristiano de un momento para otro, de la noche para la mañana. Pero también nos muestra cómo la misericordia de Dios nos ofrece restauración, aunque pagando las consecuencias del pecado cometido. Porque Dios nos restaura, pero las consecuencias hay que pagarlas. A su nombre. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de David? Nos dice que David era rey, David era un adorador, David era un salmista, David era profeta, y también nos lo muestra la Escritura como un poderoso guerrero. Él era un hombre de guerra, gloria a Dios. De hecho, cuando quiso edificarle templo al Señor, Dios le dijo, no, tú no me vas a edificar templo porque tus manos
han derramado mucha sangre. Eso nos indica que David era un poderoso guerrero. En estos momentos, en los capítulos que estamos leyendo, David había alcanzado la cima, había alcanzado lo más alto de su reinado. Bendito sea el Señor. Pero en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, la Biblia nos muestra cómo un descuido abrió la puerta a una de las caídas más terribles registradas en las Sagradas Escrituras. Un caso de adulterio que continuó con engaño y terminó con un asesinato, terminó con la muerte de una persona. David, como cualquiera de nosotros, era un hombre que conocía a Dios. Ya David era un cristiano como nosotros, porque David conocía al Señor. Bendito sea Jesús. Pero la advertencia está clara. Nadie está exento de caer si descuida su altar, si descuida su vida devocional, si descuida su vida espiritual. Creo que fue el domingo anterior que estuvimos hablando sobre el altar, ¿verdad? De alguna manera David debió descuidarlo. Y cuando se descuida la vida de oración, de ayuno, de palabra, cuando nos descuidamos el congregarnos, el fraternizar con nuestros hermanos, cuando descuidamos esto, entonces ahí vienen las caídas estrepitosas. En hebreo, David significa amado, muy amado. Fíjese que aún siendo David el amado de Dios, David se equivocó. Aún estando tan cerca, se equivocó. Aunque hayamos sido elegidos por Dios, aunque el Señor nos haya llamado a su camino, aunque usted y yo tengamos el testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, nada de eso anula la responsabilidad de vivir en santidad ante el Señor. Ok. No se vaya a ir, quédese aquí. ¿Cómo inició la caída de David? ¿Qué es lo que la Biblia nos muestra? ¿Cuál fue el primer paso que se dio para que esta caída estrepitosa se diera en la vida de este hombre? Hombre, todo ocurre cuando los reyes salen a la guerra, pero David, dice el capítulo 11, versículo 1, David se quedó en Jerusalén. Ahí es donde comienza todo el problema. Él debió salir a la guerra y ¿qué hizo? Se quedó en Jerusalén. Ahí es donde comenzó todo. Entonces una tarde, después de echar la siestica, se puso a caminar por el terrado y vio allá a la mujer hermosa que se estaba bañando. Y él la observó, preguntó quién era y la mandó a buscar. Literalmente se cumple eso que veíamos en un comercial de televisión. David estaba en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Él debía estar en la guerra y estaba en la comodidad de su palacio, en la comodidad de su terrado, haciendo siesta. El día que debía estar en otro lugar estaba allí.
Mire, cuando la Biblia nos dice que David se quedó, la Biblia nos está mostrando un verbo en hebreo que significa sentarse, quedarse quieto, permanecer pasivo. Mientras los reyes salían, él se quedó de ocioso. La inactividad fue la antesala del pecado y de la caída de David. La inactividad. Por eso cuando uno es cristiano, cuando uno es líder, cuando uno es ministro, uno está llamado es a servir. El líder verdadero que tiene llamado de Dios nunca se queja por servir. Nunca dice, pero es que siempre me ponen a mí. No. A eso nos llamó el Señor. Entonces tú no te puedes quejar porque estás haciendo lo que te llamaron a hacer. Si Jesús dijo, cuando hagas lo que se te mandó a hacer, di que eres un siervo inútil, porque solo hiciste lo que se te mandó a hacer. Entonces, Dios no te va a aplaudir porque tú digas, siempre estoy yo y siempre me ponen a mí y siempre me asignan a mí. Así que para eso te llamó el Señor. Entonces pregúntale, ¿para qué me llamaste? No me llames más. Y a Dios tendrá un reemplazo. Entonces el inicio de la caída se da cuando ese cristiano no quiere hacer nada. Cuando ese líder no quiere servir. Cuando ese ministro ya no quiere cumplir con sus asignaciones. Cuando el cristiano deja el campo de batalla espiritual. Cuando ya no queremos orar. Porque le voy a decir una cosa. Orar es un trabajo. Orar es un ministerio. Lo único es que es un ministerio oculto. Usted me ve aquí predicando. Esto es un ministerio público. Y todo el mundo me ve. Pero hay un ministerio que nadie lo ve. Y es el ministerio de la oración. Bueno, Dios sí lo ve. Porque el Señor dice, mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A su nombre. Entonces, cuando dejamos el campo de batalla espiritual, cuando dejamos la vida de oración, la vida de palabra, cuando dejamos el servicio, cuando dejamos de asistir a la iglesia, cuando dejamos de fraternizar con los hermanos, cuando dejamos de capacitarnos en la palabra de Dios, entonces ahí viene y se le abre la puerta al ocio, se le abre la puerta a la tentación. Usted sabe que hizo un hombre ungido. Su nacimiento y su vida y su ministerio profetizado. Un hombre llamado Sansón. Se dormía en las piernas de las prostitutas. Ocioso, vago, sinvergüenza, bandido, pecador. Se fueron todos. No quedó nadie aquí, amado. Sansón decía que estaba descansando en las piernas de Dalila, tremendo colchón. Estaba metido en el regazo de Dalila y ahí lo perdió todo. Gloria al Señor. ¿Sabe dónde comienza la caída? La caída comienza en lo secreto. Cuando dejamos de hacer lo que nos toca hacer. Cuando abandonamos lo que debemos estar realizando.
Ahí es donde comienza, ahí es donde se da el inicio. A su nombre. Lo segundo que me llama la atención en este caso es el poder que tiene una mirada. Una mirada no controlada. Una mirada tiene poder. Poder. Tanto que hay un espíritu de demonio inmundo que se llama mal de ojo. Y se ha especializado tanto que hay mal de ojo, ficción, ojo malo, ojo seco y ojo de muerte. Quiere decir que una persona con tan solo mirar a otra la puede matar. Y eso no es un juego. Bendito sea el Señor. La Biblia dice, el deseo de los ojos. Los ojos tienen deseos. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, quiere decir que están ligados. Los deseos de los ojos a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Primera de Juan lo dice. Bendito sea el Señor. David estaba en el terrado y dice la Biblia que vio a una mujer que se estaba bañando. Y vio desde el terrado, dice el versículo 2, capítulo 11, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Se fijó en ella, vio que era hermosa, que era muy bonita, que tenía cualidades físicas. Él no estaba hablando con ella. Él la estaba viendo, pero él la miró con una mirada descontrolada. Así es. Los ojos hay que controlarlos. Usted no le puede dar rienda suelta a los ojos. A su nombre. El poder de una mirada sin control. Gloria al Señor. Que los ojos hablan. Cuando la Biblia en el versículo 2 del capítulo 11 dice, y vio desde el terrado, y vio, nos menciona un verbo hebreo, ra'ach, que significa no solo mirar, sino contemplar con intención. Él supo para qué miró. Él supo que quería ver. Él estaba clarito en lo que quería ver. ¿Por qué me miran así? No fue una simple mirada. Fue una mirada sostenida que abrió la puerta a los malos deseos. El Señor Jesús advirtió algo. Señor Jesús dijo en Mateo 5:28, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado, amados hermanos, comienza en la mente con un pensamiento y en los ojos con una mirada. Por eso Job en el capítulo 31, versículo 1, en medio de su defensa, dice, hice pacto con mis ojos de cómo es que debo mirar a una doncella, a una mujer virgen. Oiga, qué nivel de santidad, ¿verdad? Hice pacto con mis ojos. Él le puso una medida a los ojos. Él le puso un límite. Le dijo a las doncellas, a la mujer virgen. Pues, él decía, yo soy un hombre casado. A la mujer virgen, a la doncella, la mujer que es prohibida para mí, la mujer ajena. Yo no puedo mirarla con deseo. Yo no puedo mirarla con una mirada larga. Se fueron otra vez. Se fueron todos, amados. Bendito sea el Señor.
Lo que Job estaba tratando de decir es, no puedo mirar a una doncella, a una virgen, a una mujer con lujuria. Amén. Los ojos son la lámpara del cuerpo, dice la Biblia. Son la puerta al interior de la persona. Bendito sea el Señor. Mire, si usted revisa el libro de los Jueces, capítulo 14, versículo 1 y capítulo 16, versículo 1 también, nos muestra cómo Sansón, al igual que David, tuvieron ojos errantes. Andaban así, a ver cuál estaba mejor, a su parecer. Se llaman ojos errantes. Y la Biblia dice que hay hombres con ojos llenos de adulterio, cargados de adulterio, dice la Biblia. David y Sansón se dedicaron a mirar mujeres prohibidas. Y esto les ocasionó, hermanos, serios problemas. Aquí esto es sencillo. Si yo veo algo y no lo detengo con mis ojos, va a crecer en mi corazón. Lo voy a repetir. Parece que nadie me entendió. Lo voy a repetir. Lo que yo veo, cuando yo veo algo o a alguien, si yo no detengo la mirada, si yo no lo detengo con mis ojos, si yo no hago el pare, stop, rojo, semáforo en rojo, si no lo detengo con mis ojos, eso que yo permito va a entrar a mi corazón y va a crecer en mi corazón y se va a convertir en algo desastroso. Y cuando yo permito que algo entre por mis ojos y baje a mi corazón, va a comenzar una cadena pecaminosa en mi vida, como pasó en el caso de David. Vino un deseo, vino el engaño y vino la muerte. David preguntó por Betsabé. Él tenía que conocerla. Él tenía que conocerla porque Urías era uno de sus valientes. Y además ella era nieta de su principal consejero, Aitofel Gilonita. Entonces, y vecina, él tenía que conocerla. Se la estaba tirando de bobongo. Pero él sabía. Por dónde iba la cosa, él sabía. Entonces preguntó por ella, la mandó a traer, la tomó. ¿Por qué preguntó? ¿Por qué la mandó a traer y por qué la tomó? Porque él, su mirada errante, había permitido que fuera más allá. Yo no niego, hermano José, yo no niego que a veces uno como hombre, ¿verdad?, quiere guardarse para Dios. Pero a veces hay mujeres atrevidas. De hecho, hay mujeres que se hacen ciertas cirugías. Usted me entiende, ¿verdad? Y entonces se ponen paños menores porque lo que se hicieron tienen que mostrarlo. Entonces, usted me entiende, ¿verdad? O sea, si se ponen, tienen que revocarse para que... Ajá. Para que vomite. Igual por los otros lados, si se ponen, entonces... Y entonces usted va, hermano José, por la calle tranquilamente y de pronto se encuentra con unos escenarios terribles. Y entonces usted hay poder en la sangre de Cristo y usted mira para otro lado y los ojos van a querer regresarse, hermano. Porque los ojos son así, ellos tienen deseos. Entonces toca a uno controlar, pero por favor, a veces hay mujeres, ¿verdad?, que les gusta
esas modas del mundo, cada día procuran es desnudar a la mujer. Cada día es desnudar a la mujer. Cada día menos ropa. Yo recuerdo que estando jovencito, hace años, nuestra época, mi papá me llevaba al almacén a comprar un pantalón, por ejemplo. Y papá, él mismo revisaba el pantalón. Mismo lo revisaba, que no tuviera un rotico, que no tuviera un zafado. Hoy los compran rotos. Y mientras más rotos, más caros. ¡Qué locura la que está pasando! Entonces usted va por cualquier calle y van las muchachas, las mujeres, hermano forero, con los cosos estos tan rotos, pero tan rotos, que ya se les ve casi todo. Antes la mujer tenía mucho pudor, ¿verdad? Porque es que ahora se han perdido muchos valores. Por eso valoramos a la mujer cristiana. A la mujer cristiana que se guarda para Dios. Que se guarda en pureza, en santidad. Y sí, la santidad también es externa. También es externa. Porque refleja, claro. Así es. Entonces, él preguntó por Betsabé, la mandó a traer y la tomó porque ya había mirado. Entonces, todo comenzó ¿dónde? Todo comenzó en el tiempo de ociosidad. Cuando él dejó de orar, cuando él dejó de estar donde debían estar los reyes, cuando él decidió echar una siesta, se fueron. Ahí comenzó, pero luego vino ¿la qué? La mirada, y con la mirada vino el deseo. Entonces cuando él la manda a traer y cuando la tomó en pecado. Cuando ahí dice que la tomó, es un verbo hebreo que también encontramos en Génesis, cuando Eva tomó del fruto prohibido. Entonces, ese tomar no es como decir yo voy a tomar un vaso de agua. Tomar un vaso de agua es permitido para mi sed, para saciar mi sed. Aquí tomar es una expresión negativa. Es decir, se va a tomar algo que no es prudente, que no es correcto, que es pecaminoso, que va a terminar haciendo daño. Entonces, la triada del diablo es mirar, codiciar y tomar. Siempre va a ser así. Si usted va a Génesis en el momento de la tentación, va a encontrar que fue exactamente igual. Miró, codició y tomó. Correcto, así fue. Ahora, una vez David comete su pecado, él trata de encubrir. Él trata de encubrir su pecado. Entonces él urdió, es decir, él preparó, él maquinó planes. Entonces, ¿cuál es su plan? Anda, esta mujer quedó embarazada. Hay que meterle al marido gato por liebre. Mándenmelo, le voy a decir que vaya a dormir a su casa para que tenga relaciones con su mujer y cuando ella le diga que quedé embarazada, crea que fue esa vez que él vino de la guerra. Pero el hombre tenía principios morales personales, tenía códigos morales. Y él no fue a dormir a su casa. Entonces dijo, bueno, entonces me la voy a inventar, voy a emborracharlo. Lo emborrachó, pero el hombre tampoco fue a dormir a su casa. Dijo, bueno, aquí no hay de otra, hay que matarlo. Mire cómo de una mirada David pasa al asesinato, al homicidio. Santiago capítulo 1, versículo 15, dice que la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. Mis hermanos, y esto no es solamente muerte espiritual, esto también es muerte física. Entonces, ¿quién iba a pensar que lo que comenzó con un momento de ocio, con un momento de flojera, con un momento de pereza, con un momento de decir, no hombre, hoy no voy a orar, oro mañana, hoy no tengo tiempo para orar, oro mañana? El mundo se le iba a venir encima a este hombre llamado David. ¿Cómo empezar con una mirada iba a terminar en un homicidio? ¡Wow! ¡Qué cosa tan impresionante! Esto quiere decir que por muy pequeño que sea el pecado, nunca se detiene. La naturaleza misma del pecado es progresiva. ¿Escuchó lo que dije? Amén. Es progresiva. Recuerde, lo que comenzó con una mirada, terminó con un asesinato. Dígale al que está a su lado, cuidado con tus ojos. El final del capítulo 11 dice que lo que David había hecho fue que desagradable a los ojos de Jehová, desagradable a los ojos del Señor. No es solo que usted o yo, Dios nos guarde, pequemos, sino que Dios nos está mirando. Y Él está viendo que lo que estamos haciendo es desagradable, es feo, es abominable, es desastroso. Y como Dios conoce el futuro, Él sabe a dónde vamos a terminar, a dónde vamos a ir a parar. Bendito sea el Señor. Ahora fíjese, como fue desagradable y pasó el tiempo, al comienzo le dije que pasaron 2 años. Y David tenía su pecado allí encubierto. Entonces la misericordia de Dios se viene a manifestar en no dejar a David sin confrontación. Si yo llego y le digo, hermano fulano, venga acá, así te dice el Señor, confiesa tu pecado. ¡Ah! Me expuso delante de toda la congregación en pleno culto público. Ese hombre es un perverso, eso no es pastor ni es nada. ¿Quién sabe qué diría de mí? Pero si Dios hace eso es porque ya te ha hablado de todas las formas y tú no has querido escucharlo. Y yo no soy ningún pastor malo, ni te he hecho nada malo. Esa es la misericordia de Dios, que no quiere que te pierdas, que no quiere que tu alma se vaya a un lugar de tormento. Dios quiere restaurarte, ayudarte, bendecirte. Dios quiere que hagas un pare, un alto en tu vida. La Biblia dice que es mejor entrar sin un ojo al cielo, a la salvación, a la vida eterna, que con ambos ojos irse al infierno. Bendito sea el Señor. A veces hay gente que no entiende esto. Hay gente que no lo entiende. Bendito sea el Señor. En una ocasión, voy a contar algo aquí, Una ocasión invitaron a un pastor a predicar a una iglesia. Y el pastor iba con todo, profético.
Y el pastor predicó. Y así había una pareja. Y el pastor los llamó al frente. Le dijo, así dice el Señor. Yo reprendo todo espíritu de lesbianismo, de homosexo, toda contienda, todo pleito, toda división de hogar, de familia. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo divorcio. Yo reprendo todo espíritu de drogadicción, de homosexo, de lesbianismo, de alcoholismo. Tremenda administración. Cuando el pastor terminó, lo llamaron a la oficina pastoral, los pastores y los líderes. ¿Usted qué hizo? ¿Cómo así? ¿Cómo se le ocurre si esa pareja están recién casados? ¿Pero qué pasó? ¿Cómo va usted a ministrarlo y a reprender división, divorcio, y a reprender homosexo y lesbianismo y drogadicción? Es una parejita hermosa. No sé. Pregúntenle al Señor. No, a mí no me pregunten, pregúntenle al Señor. Era una administración profética. Y lo profético cualquiera no lo entiende. Porque lo profético debe juzgarse. La Biblia lo enseña. Pasaron 2 años. 2 años. Y en esos 2 años se burlaron del pastor. Señalaron al pastor. Le cerraron las puertas al pastor. Pero a los 2 años, esa parejita comenzó con problemas. Ambos comenzaron a beber ron con sus amigos y con sus amigas. Comenzaron a consumir droga. Ella se volvió lesbiana, él se volvió homosexual, drogadictos, borrachines. Es que el que ve el futuro es Dios. Usted y yo estamos viéndonos hoy aquí, pero Dios está viendo el mañana. Dios sabía y quería librarlos. Y por eso hizo una administración contra lo que iba a suceder 2 años después. Pero las autoridades de la iglesia no creyeron. No creyeron, simplemente no creyeron. Entonces hay gente que no entiende. Hay gente que simplemente no entiende. La misericordia de Dios se va a manifestar en que no nos va a dejar sin confrontación. Cuando Dios nos confronta, nos está haciendo un bien. Está mostrando la máxima expresión de su amor. El máximo esplendor de su amor por nosotros. Cuando la Biblia dice Jehová envió a Natán, a David, cuando dice envió, quiere decir shalach en hebreo, que significa enviar a alguien con un propósito. Dios no le dijo a Natán, ve a sentarte con David a tomarte una gaseosa. Ve y charla un rato con David mientras se toman un café. No. Lo envió con propósito. Y el propósito era confrontarlo. Lo mandó con una palabra directa. Le habló a Natán en el secreto y le dijo, mi siervo David está mal con esto y esto y esto. Y lo he esperado 2 años y no se arrepiente. Entonces el profeta Natán va con palabra, usando la parábola que mencionamos. El profeta tiene que usar de sabiduría para evitar que el rey lo rechazara. ¿Y a dónde condujo el profeta Natán a David? A que se condenara él mismo, a que bajara su cabeza y dijera, pequé contra Jehová. Bendito sea el Señor.
Hoy hay cantidad de predicadores, pero pocos profetas desde los púlpitos. Hoy hay que hablar con valentía, aun cuando el mensaje incomode. Va a haber gente que el mensaje no le va a gustar. Se van a incomodar en el puesto. Van a mirar al predicador feo, horrible. Pero Dios les está haciendo un bien. A su nombre. Ahora, de pronto alguien dirá, no, ese mensaje no es para mí porque yo no estoy en pecado de adulterio. Pero de pronto en otro. De pronto el caso tuyo no es adulterio, pero sí puede ser otro. O de pronto Dios te quiere librar porque estás mirando mal a la muchacha, a la vecina, al vecino. Cuando pasa para el gimnasio con los hombros fornidos, el bíceps, el tríceps, y tú lo ves y dices, ¡ay, qué bollo! El profeta Natán se arma una parábola. No solo con el propósito de llevar a David a que él mismo se condene y tome una decisión y confiese su pecado, sino para que se dé cuenta dónde estaba el meollo del asunto. ¿Qué lo llevó a él a cometer semejante barbaridad? Entonces ya leímos la parábola o la historia que el profeta Natán le cuenta al rey David, ¿verdad? Pero hay algo que el profeta Natán introduce en la historia. Y dice en el versículo 4, capítulo 12, y vino uno de camino al hombre rico, pero este no quiso brindarle comida de lo que era de él, sino que tomó lo ajeno para alimentar al caminante. Y esto tiene que llamar la atención. Esto tiene que ser demasiado importante. A simple vista parece un detalle menor, pero en el fondo no lo es. El Espíritu Santo lo inspiró para mostrarnos una verdad espiritual. El pecado entra como un caminante, no como un residente. Él toca para ver si le abres. Y cuando le abre, él dice, no, yo nada más quiero estar una hora de descanso aquí. Déjame entrar una hora. De tus ojos no voy a pasar, no voy a bajar el corazón, nada más en tus ojos. Entra como un caminante, no como un residente. Este caminante, ¿qué representa? Representa las tentaciones, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Este caminante representa el corazón humano. Representa el pecado buscando un hotel que lo hospede. ¿Usted está aquí? El caminante es una figura que el Espíritu Santo nos deja allí. Es una figura del pecado, una figura de la tentación. Sí, en hebreo, uno de camino significa viajero, significa forastero, significa huésped ocasional. Cuidado con eso. Implica alguien que no permanece, que solo pasa por un tiempo. Y es así. La tentación va, regresa, vuelve, se va, regresa, pero siempre anda visitando, siempre anda tocando las puertas. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, la serpiente llegó como un visitante. ¿Aló? ¿A qué llegó? Le dijo, Eva, yo quiero hablar contigo. Y ella, sabiendo que debía hablar era con Dios, se puso a hablar con el caminante
¿Qué pasó por el huerto? Hace un hombre. El pecado, hermanos, suele entrar, nos dice la Biblia, como un caminante. Ese caminante puede ser una tentación, puede ser una mirada, puede ser un deseo, puede ser un pensamiento. ¿Usted está aquí? No pide quedarse, solo pide un momento de atención. Usted va por la calle y de pronto los ojos le dicen, uy, qué muchacha tan bonita. Y usted dice, oye, sí, está bonita. Lo que se forjó en una mirada ya es un pensamiento. El ojo, el deseo del ojo dice, uy, qué muchacha tan bonita. Y usted lo lleva al pensamiento y dice, oye, sí, está bonita. ¿Cierto? Entonces, él llega y dice, no, voy de paso. Pero la verdad es otra. Él no va de paso. Él quiere que tú le abras el corazón para quedarse allí. Para que le abras una habitación con un colchón Pullman, 30 años de garantía y todo lo demás. Eso es lo que verdaderamente quiere. A su nombre. Si le brindas un momento de atención, te acabará para siempre. Para siempre. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál fue el error en la parábola? ¿Cuál fue el error del hombre rico? Hombre, él alimentó al caminante. Él le hubiera dicho, mira, no tengo nada que darte. Oye, pero tú eres rico, no tengo nada que darte. Pero si tú eres rey, no tengo nada que darte. Largo de aquí. ¿Usted sabe quién hizo así? Jesús, nuestro Señor, hizo así. El Espíritu lleva a Jesús al desierto y es tentado por Satanás. Es decir, el caminante llegó y tocó. ¿Sabe qué quería? Que Jesús se rindiera a él en obediencia. Y Jesús le dijo, escrito está, a tu Dios adorarás. A Él solo adorarás. Ese fue el problema de David, que él alimentó al caminante. Van a llegar miradas, van a llegar deseos, aún a veces usted ni siquiera los va a ir a buscar. Pueden venir a usted. Cualquier mujer puede llegar y decirle, ay, qué corbata tan bonita. Hágame el favor, hermana, respete. Jalémosle al respetico. Pongamos el bolillo del policía. La distancia, señora, por favor. ¿Usted está aquí? Cuando la vid comenzó, no, mejor no digo eso. No. Dice el hermano Wilson, hoy es el día. Cuando la vid comenzó, nosotros nos saludábamos muy respetuosamente, ¿verdad? Dios le bendiga, algunas hermanas llegaban, saludaban de besos, muy respetuosamente. Ósculo santo. Pero a veces van llegando a la iglesia gente pasado, atrevidos. Y llegó un varón a la iglesia que quería aprovecharse de eso. Vea, él venía por la esquina y ya venía así. Yo dije, vamos a quitar eso de la iglesia. Señor, ayúdanos a quitar eso de la iglesia. Se formó una besadera aquí,
amarradera aquí, una sola cosa. Yo le voy a decir una cosa. Yo tengo mi esposa, tengo mi hija. Si yo voy a congregarme con mi esposa y mis hijos en una congregación, yo quiero que me las traten con respeto. No quiero que todo el mundo la esté tocando, manoseando, besuqueando. No, yo no quiero eso. ¿Usted quiere eso? Entonces la iglesia tiene que ser un lugar de respeto. Porque por estas cosas, entonces, se le da comida al caminante. Ese hermanito cuando venía por la esquina, él estaba alimentando al caminante. Oye, le estaba dando yuca, le estaba dando suero, le estaba dando... Ahora, el pecado no solo se hospeda, sino que demanda acción. Él no solo te dice, ok, yo voy a vivir aquí. Él te dice, pilas, vamos a. Pilas, vamos a. Por eso David no se conformó con ver. Él dijo, ¿quién es? Tráiganla, durmió con ella y la embarazó. El pecado no se va a quedar ahí. El pecado va a buscar más, a buscar más, a buscar más. Bendito sea el Señor. Entonces David alimentó al caminante, ¿verdad? ¿Cuál era el caminante de David? Su deseo sexual. Porque eso fue lo que él hizo con Betsabé. Él la trajo para saciar su deseo sexual. Ese fue el caminante que él tenía ahí. Hay caminantes como la pornografía. Hay caminantes de diferentes tipos. Bendito sea el Señor. Y cuando David hace esto, abre la puerta a la ruina. Y si usted y yo le damos comida al caminante, si usted y yo alimentamos a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, y alimentamos la vanagloria de la vida, vamos recto a la ruina, a la miseria. Bendito sea el Señor. Mire esto. Esaú es hermano gemelo de Jacob. ¿Se acuerda? Y son hermanos gemelos. Y Esaú, dice la Biblia, era hombre de casa. Mientras que Jacob era hombre quieto, de tienda. Él se quedaba en la casa cocinando. Y el hermano se iba al monte a cazar. Entonces, Esaú viene del monte, pleno mediodía, hermano. ¿Cómo cree usted que viene Esaú? Viene cansado, viene sudado, viene con sed, con hambre. Y está Jacob, oiga bien, con un guiso de lenteja de Zaragoza, con cucayo blanco, dorado, crujiente, crocante, con salsa de carne guisada. Creo que fui bastante explícito, ¿no? Y entonces, ¿qué cree usted que pasa con Esaú, a su nombre? ¿Qué cree usted que pasa con Esaú? Esaú trae un caminante que le viene tocando las puertas. El hambre. Él venía con hambre, con fatiga, con sed. Él venía con ganas de tomarse una limonada bien fría, con buen hielo. Pero esa limonada que se hace con soda, no con agua normal, sino con soda. Y Jacob le tiene todo listo a su nombre. Jacob le tiene todo listo, hermano. Entonces cuando él entra, él trae un caminante que es tremendo filo. Y cuando él, no, que huele rico, ¿qué tienes por ahí? Cambiemos. Te doy un plato por la primogenitura. Ay, ¿yo qué voy a hacer con la primogenitura? Oh, dámela. Él tenía que saciar al caminante que le estaba tocando
las puertas de su vida. ¿Y cómo terminó después de haber vendido la primogenitura? Mal, en ruina, destruido, procurando con lágrimas, y ni así pudo. Bendito sea el Señor. El pecado nunca se satisface con lo permitido. El pecado siempre buscará lo prohibido. Siempre. Eso es lo único que sacia el pecado. Buscar lo prohibido. A su nombre. ¿Cuál es la advertencia para la iglesia? No podemos ni hospedar ni alimentar al caminante. No podemos hacerlo. Muchas veces la carne te va a decir. De pronto te va a llegar un mensaje en Facebook, una solicitud de amistad. Esta muchacha fue novia mía cuando yo tenía 15 años, 16 años, 18 años. Uy, voy a darle, ¿qué le vas a dar qué? Ya estás craneando el mal. A su nombre. Usted esa solicitud de amistad debe rechazarla. Porque el caminante está tocando a la puerta. A su nombre. Y usted le va a abrir la puerta cuando usted va a decirle sí, acepto la solicitud de amistad. ¿Qué vas a querer ver tú a esa vieja? Te va a dañar la vida, ve. Donde hubo fuego. No se la saben. Nada más 3 se la saben. A su nombre. Casos se ven, hermano. Todo comienza por la solicitud de amistad. Y entonces usted apenas lo ve y dice, ay. ¿Qué buscas ahí? O sea, ¿qué piensas buscar ahí? ¿Qué vas a hablar con ella? ¿Qué vas a hablar con él? ¿Qué? ¿Qué conversación quieres tener con esa persona? ¿Qué? ¿Qué haces tú respondiendo WhatsApp a las 12 de la noche y a la 1 de la mañana? Estando tu esposa ahí dormida y tú con la luz. ¿Qué haces tú con ese celular allí? Estás alimentando al caminante. Para allá, hermano. Para allá. Tú sabes quién te está escribiendo al WhatsApp. Y tú sabes por qué le pusiste ese nombre a ese WhatsApp. Para que nadie que revise el celular lo entienda. Tú lo sabes. Pero Dios te está viendo. Dios te está viendo, hermano. Dios lo sabe todo. No los hospedes. Diga alguien que está a su lado, no los hospedes. Nuevamente, ni lo alimentes. La Biblia lo dice de esta manera, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El apóstol Pedro dice algo así: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es una batalla en la que usted y yo estamos diariamente. Esta es una guerra espiritual, hermano. Ese deseo no vaya a creer que es cualquier cosa, es el demonio. Esa solicitud de Facebook, no, ese es el diablo, hermano. Y esto que estoy diciendo
No lo tome superficial. Usted no se imagina cuántos matrimonios hermosos, cristianos, se han venido abajo por aceptar una solicitud de amistad en Facebook de una persona a la que no debías aceptarle esa solicitud. Matrimonios y familias destruidas. Solo por a su nombre. A su nombre. El pecado llegará como un caminante, pero depende de cada uno de nosotros si le decimos, siga, adelante, siéntese, ya le voy a brindar algo de comer. ¿Aló? ¿Aló? Adelante, siéntese. Profesor Girafales, ¿quiere un tintico? Una tacita de café. No será mucha molestia. Y el caminante, ese no se va a quedar en la sala, ese enseguida se va para la habitación. La Biblia dice, resistid al diablo. Resistid al diablo. Ese resistir al diablo es ciérrale la puerta al caminante. Ciérrale la puerta. No podemos negociar con la tentación. No podemos negociar con el pecado. No podemos jugar con el caminante. Bendito sea el Señor. Voy a terminar. Los ojos, los oídos, los pensamientos, la mente, son puertas por donde un caminante puede entrar. ¿Qué debo hacer? Vigilarlos. Tengo que vigilarlos. ¿Qué más debo hacer? Identificar los caminantes modernos. Identificar los caminantes modernos. Las redes sociales son caminantes modernos. Usted está aquí. Amistades que son nocivas. No todas las amistades son buenas. Hay gente que se acercan a nosotros solo con el propósito de hacernos mal. Llegan con carita de yo no fui. Ay, mi hermano. Pero apenas te dan el abrazo, sacan el puñal. ¡Chas! Placeres ilícitos. Bendito sea el Señor. Amistades. Fiestas mundanas. Sí. Era una fiesta familiar de unas sobrinas mías. Y llegamos, estábamos ahí, todo, y fui con mi esposa. Y estaban unos primitos míos ahí. Prácticamente nacieron en el Evangelio. Ya eran unos jóvenes, cristianos consagrados, como nosotros. ¿Cuántos aquí somos consagrados? Pero llegó una hora y yo le dije a mi esposa, nos vamos. Y ahí estaba mi sobrina Agripina, la pastora Agripina. Le dije, Agri, llegó la hora. Dijo, sí, tío, vamos, yo te llevo. Nos subimos al carro, nos vamos. Primos, no, nosotros nos quedamos. Nosotros nos fuimos. Los primos se quedaron, pero terminaron borrachos. No se han podido levantar. Todavía están en el mundo.
Eso es delicado. Eso es muy delicado. Al viajero hay que cerrarle la puerta. Al caminante hay que cerrarle la puerta. Cuidado. Gloria al Señor. Esto no quiere decir que usted no pueda cumpleaños, un grado, algo familiar que usted no pueda ir. Usted puede ir, claro. Pero usted sabe hasta dónde puede estar. Fuerte. ¿Cómo es? ¡Pac! ¡Pac! Hasta ahí. Hasta ahí. Ya es hora. Ya es hora. Esa es la alarma. Ahí está sonando la alarma. ¡Pac! 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 Listo. Nos vamos. A su nombre. No alimentes al caminante. No lo alimentes. La Biblia habla de sembrar en el Espíritu. En Gálatas capítulo 6. Debemos sembrar en el Espíritu y no en la carne. Ahora, si tú quieres recibir a alguien, abrirle la puerta y sentarte con ese alguien, Apocalipsis dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él. A ese sí ábrele, aliméntalo y déjalo que se quede. A su nombre. Ese sí es el huésped correcto. Termino aquí. David dijo algo: pequé contra Jehová. Ya. Eso fue todo lo que dijo. Pero usted sabe de dónde vino eso. Eso vino de lo más profundo del alma. Lo que David hizo fue una confesión breve, pero sincera. Vino de lo más profundo de su ser. Pequé contra Jehová. Él dijo: fallé, erré el blanco, me desvié del propósito. Bendito sea el Señor. Reconoció que su pecado no fue tanto contra Urías y Betsabé, sino primeramente pecó contra Dios mismo. Y esto es tan terrible, hermano. Dije que ya voy a terminar. Que David de esto sale el Salmo 51, hermano. Cuando usted revisa el Salmo 51, hermano, bendito sea el Señor. Cuando usted revisa el Salmo 51, hay una expresión que Dios dice ahí. Gloria a Dios. David dice en el versículo 10 del Salmo 51: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Lo que David está tratando de decir, oiga bien, en ese registro poético que él hace con su confesión, es: crea de la nada, produce algo de donde ya no hay. No hagas una reforma porque no hay nada de donde tomar nada. Lo que David está diciendo es que el pecado que él cometió fue tan atroz que él quedó sin corazón. Lo que él le está diciendo a David, al Señor es: ponme un nuevo corazón. Crea en mí. Crear de la nada. Produce de la nada algo completamente nuevo. David sabía que el corazón que él tenía era malo. Jesús dijo que del corazón, de adentro, es de donde salen las cosas malas.
de donde sale el adulterio, de donde sale la envidia, el pleito, el enojo, la maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Colócame nuevo, nuevecito, hecho por ti mismo. Crea de la nada un nuevo corazón. Creo, hermanos, que un verdadero cristiano no se mide por no fallar nunca. Somos carne, fallamos. El verdadero cristianismo se mide por la capacidad de humillarnos y de confesar que hemos fallado. Sabemos que el perdón de Dios es real, pero requiere arrepentimiento. Requiere que nos quebremos delante de Él. Requiere un arrepentimiento verdadero, no remordimiento. Porque la persona que lo invade el remordimiento mañana lo vuelve a hacer y peor. Peor. Pero un verdadero arrepentimiento y una verdadera confesión no lo vuelve a hacer nunca más. Y David entendió algo más, que Dios lo perdonaba, pero su pecado le iba a traer serias, muy serias consecuencias. Mira, hermano, en una ocasión me tocó a mi esposa y a mí atender un caso. Un hombre fue acusado de adulterio. Y después de hablar con él, yo le dije, mañana vamos a reunirnos con tu esposa. Y él se puso las manos en la cabeza y dijo, no, con mi esposa no. Ella no puede saber eso. Y dije, ¿por qué no lo pensaste antes? ¿Por qué no lo pensaste antes de pecar? Tú tenías que pensarlo antes. ¿Tú qué quieres? ¿Que le ocultemos esto a tu esposa? Jamás. Vete para otro lado. Conmigo no cuentes. Tu esposa no le voy a ocultar eso. Entonces, hermanos, pensemos las cosas antes de hacerlas. Piensa en las consecuencias que te van a venir. Ay, perdóneme la expresión, tremenda mujerota. Vas, adulteras con ella y terminas con un SIDA que te va a matar. El SIDA que te va a matar son las consecuencias de el acto de adulterio cometido. Oye, cuando veas la mujerota, piensa, ay, me pegó un SIDA y me mata. No, señor, yo para allá no voy. ¿Me escuchó? Una ocasión iba con un hermano. El hermano me dijo, estaba lloviendo. Y el hermano me dijo, voy a orar a la clínica tal por un familiar que está hospitalizado. Dije, está lloviendo, hermano, yo te llevo. Ah, bueno, pastor. Cuando llegamos a la puerta de la clínica, escuchamos unos gritos. Llega un taxi. Una mujer se baja del taxi. Está pidiendo una camilla porque hay un hombre en la parte de atrás del taxi. Lo bajan. El hermano, ese hermano para ganar almas, terrible. Se bajó del carro y le pone la mano al hombre en el pecho. El hombre estaba muerto. El hombre estaba muerto. Y la mujer que venía en el taxi con él era su amante. Él estaba con la amante en un motel. Le dio el patatú. O sea, él murió en su pecado. Murió en su pecado de adulterio. Porque es que, hermano, el pecado de adulterio está ligado a la muerte, bíblicamente. Está ligado a la muerte. Entonces ella comienza a hablar ahí como que con el vigilante, no sé qué.
Y el hermano le puso la mano. El hermano iba con la camilla para adentro, orando por el muerto. Yo me bajé del carro y dije, no, pero ya él está muerto. Ya está muerto, hermano. Oh, pastor, pero yo estaba orando. ¿Qué pasaría? Viene de su casa. Cuando pronto la mujer está contándole al vigilante, al portero de la clínica. No, nosotros estamos en un hotel. Porque él tiene su esposa y todo y sus hijos, pero nosotros andamos juntos también. Y el vigilante de la clínica le dice, pero mejor arranca porque ahorita va a llegar la esposa y van a llegar los hijos. Arranca mejor, arranca. Y la mujer se fue. ¿Qué le pasó a ese hombre? Ese hombre estaba cometiendo el pecado de adulterio y en su pecado murió. ¿Dónde está su alma? Su alma está perdida. Su alma está perdida. ¿Perdonó Dios a David? Sí lo perdonó. Pero las consecuencias de su pecado no fueron removidas. Las consecuencias permanecieron. Por ejemplo, el hijo murió. La espada nunca se apartó de su casa. La vergüenza en su familia se mantuvo. Un hijo mató a su hermano. Un hijo violó a su propia hermana. El otro hijo se levantó contra el reinado del papá. La locura universal. Cuando David pide perdón a Dios, ¿restaura la comunión con Dios? Sí. Pero eso no cancela las consecuencias del pecado. Estoy tratando de decirle que todo aquel que decide pecar tiene que inmediatamente decidir llevar en su propio pellejo las consecuencias del pecado que ha decidido cometer. A su nombre. Otra cosa más. David lo hizo en secreto, pero las consecuencias las pagó en público. Cuidado con eso. Lo que nosotros como cristianos hacemos en secreto puede traernos un dolor público en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestro liderazgo o en nuestro ministerio. ¿Usted sabe qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl fue muerto. Y usted sabe lo que hicieron sus enemigos. Los enemigos le cortaron la cabeza y lo llevaron al templo de Dagón y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Y el cuerpo lo colocaron en una pared, en el muro de Betsán, para exponerlo. Mírenlo, ¿eh? Eso hace el diablo. Nos pone a pecar y después, mírenlo, ¿eh? Está en pecado, ¿eh? Cayó, mírenlo. Ok, cierro con una buena noticia. La gracia de Dios es más grande que nuestro pecado cometido. Por eso no nos quedamos en el suelo, sino que Dios tiene poder para restaurarnos. A su nombre, a su nombre. Dios restaura, hermanos. Póngase de pie, por favor. Muchas gracias. Gracias por tolerarme.